Bien, ¿qué hay detrás de las amenazas de Bolsonaro sobre la Argentina? Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Inés. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, a ver, hemos escuchado a un Bolsonaro realmente duro con la fórmula Fernández-Fernández. Exactamente, y te diría que fue toda la semana así. Empezó el lunes y siguió a mediados de semana y terminó hoy con el viernes y la semana. Porque te diría que hay tres razones detrás de estas amenazas sobre la Argentina y en particular sobre Alberto Fernández. Hay una amenaza política, hay una amenaza, una razón económica y una razón diplomática. Bien. Si querés empezamos por la económica, que es la que nos afecta completamente de lleno. Exactamente, cuando hablamos de eso hablamos del Mercosur. Vamos con la primera placa. A ver, ¿le conviene a Brasil salir del Mercosur? Bueno, ahí está, es un intríngulis que depende a quién le preguntes, te va a decir que sí o no. El tema es que si hoy le preguntás a la dirigencia económica del gobierno brasileño, empezando por Paulo Guedes, te va a decir que definitivamente le conviene. ¿Y por qué? Paulo Guedes cree que el modelo que tiene que seguir Brasil es Chile. Un modelo absolutamente aperturista. Libre comercio es la salvación de la economía brasileña como lo fue de la economía chilena. Claro. Él es un neoliberal, total, un Chicago Boy. Y Chile, por ejemplo, tiene unas tasas para importar que en promedio son de 6%, aranceles de importación 6%. El Mercosur tiene, en promedio, el arancel común es del 12%. Mirá, lo duplica. ¿Qué quiere el gobierno de Bolsonaro? Ya viene amenazando desde que asumió, o sacamos ese arancel y lo bajamos a por lo menos la mitad, o nosotros nos vamos. Fue una amenaza. A mitad de año, hace unos meses, se diluyó esa amenaza porque el gobierno de Macri dijo, sí, negociemos los aranceles, nosotros también los queremos bajar, nosotros también queremos libre comercio. Pero ahí medio que lo dejó a contramano porque le dio, o sea, le respondió con ese mismo argumento. Y ahora entonces el gobierno de Bolsonaro aprovecha esta llegada eventual al gobierno argentino de Alberto Fernández y dice, nos vamos. Si Alberto Fernández continúa la política cerrada internacional del gobierno de Cristina Kirchner, nosotros decimos adiós al Mercosur. Ahora, ¿es decir que lo estaría utilizando como excusa? Es un poquito una excusa y es también un aviso hacia adentro de Brasil. Ese es el otro tema. No solo nos está avisando a nosotros, que somos el segundo socio del Mercosur en importancia, y también a los menores, a Paraguay y a Uruguay, sino hacia adentro. Hay sectores de la economía brasileña que dependen enteramente de la Argentina. Por ejemplo, las automotrices no dependen enteramente, pero la recesión argentina les ha impactado de lleno y han tenido que salir a buscar nuevos mercados, por ejemplo, México o Colombia. O por ejemplo, el pan. ¿Creen que va a haber una crisis de pausiño, como ellos le dicen al pan? ¿Por qué? El 50% del trigo brasileño que consume Brasil se importa. El casi 90% de ese 50% viene de Argentina. De Argentina, imagínate la inflación que sufriría el pan o todos sus derivados en caso de que le impusieran aranceles de importación si Brasil se va del Mercosur. Entonces, hay un montón de sectores que dicen, esto es descabellado. Pero Paulo Guedes y a veces Bolsonaro, que va y viene cerca de su ministro de Economía, dicen, lo vamos a hacer. Entonces ahí tenés una situación que no es tan fácil de responder, pero tampoco es tan fácil de que retroceda de este cambio. Claro, también lo tienen una encerrona en ese sentido. ¿Y qué pasaría con el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Bueno, eso depende de la ratificación de cada país. Probablemente Brasil lo ratifique porque Bolsonaro lo primero que tiene que hacer es sacar su reforma previsional y después va a tener vía libre en el Congreso para gestar alianzas para esto. Brasil necesita ese acuerdo tanto como lo necesitamos nosotros probablemente, pero si Argentina dice que no, bajo una conducción de Alberto Fernández y un parlamento también dominado por el kirchnerismo, entonces ahí Brasil tendría su acuerdo con la Unión Europea y la Argentina estaría fuera. Claro. Exacto, porque ahí es una cuestión individual con la Unión Europea. Claro. Entonces no es tan fácil el panorama y no le sería tan fácil tampoco a Bolsonaro, a Guedes y a todo el gobierno brasileño de gestar esta salida del Mercosur. Tanto en la negociación con Argentina, Paraguay y Uruguay, como en la negociación en los sectores involucrados con la economía argentina en Brasil. Bueno, bien, vamos con la siguiente razón. Inés nos habló de tres razones. ¿Pueden Lula y el PT resurgir políticamente, Inés? Yo te diría, te lo respondo con una pregunta. A ver. ¿Qué pasaría si en Brasil ocurre exactamente lo mismo que pasó
en Argentina el fin de semana pasado? Y esa pregunta se la están haciendo hoy todos los miembros del Plan Alto, la sede del gobierno brasileño. ¿Por qué? Hay una configuración política bastante similar. En el antecedente inmediato, la salida de la izquierda del poder, las investigaciones sobre ese partido de izquierda, en aquel caso el PT, en nuestro caso el kirchnerismo, la corrupción que salpicó todas las capas dirigenciales del PT y muchos de ellos terminaron en prisión, entre ellos Lula. Bien, ahí tenés un antecedente común. Hoy los brasileños creen que Lula está justamente en prisión, que tiene razones para estar en prisión. Hay un último sondeo de Datafolia, dice el 56% de los brasileños creen que la prisión de Lula es justa. Es justa. Pero hay un 42% que dice es completamente injusto. Ahí aparece la grieta también allí, la grieta, y tenés una base potencial electoral para el PT, para el resurgimiento del PT. Segundo dato, hay 3 datos en común con la realidad argentina. La recesión, la inminente recesión económica. Bolsonaro no ha logrado hacer despegar la economía brasileña. Es pésimo para los brasileños, también es muy malo para nosotros, ¿no? Mientras estemos en el Mercosur como está. Tercera razón, los índices de rechazo de Bolsonaro son altísimos, muy similares a los de Macri de este año. El índice de aprobación es 30-33%. Casi el mismo que tiene o que tuvo en los primeros meses el presidente Macri. Tres elementos muy similares. Una base electoral posible para la izquierda, una economía que no levanta y un presidente con altos índices de reprobación. ¿Y a esto le sumarías también lo que está pasando en su país vecino, en este caso en Argentina? Exactamente, y ahí está el punto. Tienen miedo, por eso Bolsonaro agita todas estas variables catastróficas, escenarios catastróficos si Alberto Fernández llega al poder. Argentina sufriría un éxodo similar al de Venezuela, nosotros nos iríamos del Mercosur, o sea, el gran proyecto de integración de la región se desarmaría. Es todo catastrófico, todo apocalíptico. Ahora hay que avisarle a Bolsonaro que esto que utilizó también Macri no le fue bien. No le fue bien. Y el fantasma de Venezuela. Claro. Y ahí está la tercera razón. Es una razón diplomática. El fantasma de Venezuela está rondando todas las cabezas de los líderes de la región, por muchas razones. Una es porque todos somos recipientes de la diáspora venezolana. Claro. Esa es la primera. La segunda es cómo se va conformando los grupos de la ofensiva diplomática. Hasta hace un año, había como un alineamiento completo de las 4 mayores potencias regionales en el Grupo de Lima, ¿no? Las 4 mayores países de América Latina, Brasil, México, Argentina y Colombia. Todos en contra de Maduro, todos dispuestos a decirle a Maduro, tu tiempo se acabó. Exacto. Entra Juan Guaidó y la amenaza militar de Trump en juego. Sí, de la intervención, Bolsonaro ¿no? se alinea con ellos. Pero a México llega López Obrador, saca a México. Y ahora que se alinea llega con Brasil, Alberto Fernández al poder, ¿qué va a suceder? No sabemos todavía cuál va a ser la postura de Alberto Fernández. Ayer también hubo una advertencia desde el otro lado, por parte de Diosdado Cabello, uno de los grandes hombres del poder venezolano. Sí, que le dijo, ojo con pensar que los votos son suyos, le dijo Alberto Fernández. Los votos no son tuyos, no haciendo son alusión tuyos. que son de Cristina. Exacto. Bien, pero no sabemos cuál va a ser la postura. Pero es probable que siga el camino de México, de sacar a la Argentina del Grupo de Lima. ¿Qué pasa ahí? Bolsonaro queda como parte de una grieta regional respecto de Venezuela. Pierde legitimidad su ofensiva diplomática para acercar a Maduro. Pierde peso y pierde legitimidad. Y ahí tenés otro probable fracaso en el horizonte, al menos diplomático, del Brasil de Bolsonaro. Entonces, son 3 razones que confluyen en cada una de estas palabras y seguramente va a seguir emitiendo Jair Bolsonaro en los próximos días, porque a él le sirve internamente y le sirve a nivel regional. Hay otra cuarta, si querés. Dale. El populismo tiene muchas chances de asentarse en Bolivia si gana Evo Morales en la semana antes de las elecciones, el 20 de octubre, elecciones presidenciales. Una semana justo antes de Argentina. Va arriba en las encuestas, lo sigue de cerca un candidato de la centroizquierda. Después, elecciones en 2021 en Ecuador y una serie de elecciones en Chile, en Colombia, que si en Argentina vuelve el kirchnerismo, vuelve la izquierda, un país de peso en Sudamérica,
Bolsonaro podría progresivamente ser cercado él por la centroizquierda de nuevo en el poder latinoamericano. Y una cuarta razón que yo creo que en el plan alto, que tienen una visión un poco más estratégica, digamos, las capas tecnócratas del plan alto y de Itamaraty, que es la sede de la Cancillería, no están descartando en este momento. Ahora, Alberto Fernández fue muy duro en su valoración con respecto a Bolsonaro, no solamente por el apoyo, no solamente por el apoyo que muestra Lula da Silva cuando lo fue a visitar a la cárcel, siendo precandidato presidencial, sino también porque lo trató de misógino, entre otras cuestiones. Violento, homofóbico, creo que también. Homofóbico, no recuerdo, fueron 3 términos durísimos, no se quedó atrás. Esto perfila una relación, en caso de llegar a Alberto Fernández a la Casa Rosada, una relación que va a ser muy tensa. Pero como en todas las relaciones entre países, tenés la relación entre los jefes de Estado o de gobierno que los conducen y la relación entre los países. Que ahí intervienen un montón de capas. Capas económicas, capas industriales, capas sociales y capas institucionales. Y por lo general esto está mucho más allá de la relación entre los dos presidentes. Ahora, cuando tenés 2 presidentes tan atados a la ideología, entonces ahí sí se te complica un poco. Y te doy un ejemplo, Donald Trump destruyendo las grandes alianzas históricas o alianzas propias del siglo XX, muy guiado por sus necesidades de política interior y sus afanes nacionalistas. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces la situación también en Brasil. Muchísimas gracias. Es de alto impacto para la Argentina. Exacto. Gracias, Inés. Gracias a vos. Buen fin de semana para vos. Igualmente. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Ale Casar. Bienvenido, Ale.